Buenas noches, bienvenidos a Opinión Pública en este domingo de Pascua. También le mandamos besos y abrazos a la colectividad judía Haxamea que está celebrando su Pascua. En un ratito, nada más en minutos, va a estar sentado en este sillón por el que ya pasaron varios en estos programas de los protagonistas de la política y de la actualidad argentina, uno de los hombres más polémicos. Básicamente porque viene insistiendo que alguien se tiene que ir de este gabinete. Vamos a ver si nos dice quién. No sé si habla de Feletti, si habla del propio Guzmán. En una semana que nos tiene a todos frente a la expectativa de si va a haber o no cambios de gabinete. Así estamos, esperando mañana, pasado, el miércoles. En algún momento se van a anunciar con el ministro de Economía que va a estar afuera. Jairo. Está viajando en las próximas horas el ministro de Economía, Martín Guzmán, rumbo a Washington. Viene de estar en un retiro el fin de semana en Chapadmalal, donde está analizando... ¿Retiro? Sí, en un encuentro con su equipo económico en la residencia oficial, en ese lugar costero, analizando algún tipo de impuesto a las ganancias inesperadas del campo, lo cual ya le suscitó una interna nueva con el Ministerio de Agricultura, después te la voy a contar, pero mientras está embarcando rumbo a Washington, tiene por un lado la chance de llamar a audiencias públicas confirmadas para, mala noticia, aumentar las tarifas, pero por el otro te voy a contar las denuncias internas que está haciendo el kirchnerismo contra la política tarifaria. Una especie de te denuncio que vas a afectar la economía, pero te dejo avanzar. Me pongo en testimonial, pero no obstruyo. Bueno, Guzmán está conviviendo, mientras esté en el gabinete, mientras siga esta estructura, veremos hasta cuándo, con esa situación. El kirchnerismo denunciando, escrachándolo, te diría casi, después te voy a contar cómo. ¿Tenías algo más? Sí, claro, porque en el medio te voy a dar cuál es el aumento de la semana. Vos sabés que estuvimos sacudidos por la inflación de marzo. Sí. Todavía estamos temblando por el 6,7%. En el gobierno dicen, bueno, fue lo peor después de la guerra en Ucrania. No sabés el dato que te voy a dar de cuál es el aumento, que es un dolor de cabeza en esta semana. Algo que tenés por ahí, porque había gente preocupada diciendo que tiene Jairo, le duele la cabeza. Pero no revendo, no revendo. No revendo. Julio, cambios de gabinete es lo que se habló durante toda la semana. Hoy leía, y le mando un beso enorme al colega Esteban Rafele, que decía lunes off de cambio de gabinete, martes off de cambio. Todos fuimos a off y estuvimos escuchando off sobre posibles cambios de gabinete. ¿Cómo lo meten a Rossi? Si lo meten a la fuerza, ¿para eso a quién hay que sacar? Llegué a escuchar el nombre de Cabandier, pero lo que te pregunto es si alguna vez, históricamente, algún cambio de gabinete terminó de salvar la imagen de algún gobierno. En lo esencial, la Argentina, los gobiernos imaginan que cambiar un ministro es un gesto de debilidad. Es parte de nuestro conflicto con la política. Muchas veces duran para no ser débiles y se debilitan por hacerlo durar. Momento bárbaro, en un ratito vamos a venir con el tema de la semana, ya está Pichetto sentado. Mirá cómo tiene Jairo tu libro marcado, lo estuvo leyendo. Mostrá el libro de Miguel Ángel Pichetto. Ahí Qué fin de semana pasé, gracias, Jairo. Fin de semana. Gracias por la promoción. Fin de semana. Ahí 2 está. lucas 300. ¿Cuánto? 2 lucas 300. Bueno, la inflación también, por supuesto, que inflación. impacta. Arrancó en 1.600, Romina. ¿2000? 1.600. ¿Arrancó en 1.600? Arrancó en Bueno. 1.600, estamos en 2.300 el libro de 2.300. Pichetto. ¿Te enganchó? Te hubiera traído uno, Jairo. Yo le mandé a la señora. No, por favor, esto es parte del trabajo. ¿Te parte del enganchó? trabajo. No, olvídate que está Pichetto acá, de Me verdad. gustaron las discusiones. Me gustó cuando defiende hasta a Menem por la voladura de Río Tercero. ¿Defiende a Menem por Sí. la... Estaba sobreseído, Menem, en ¿Sí? esa causa. Y otras perlas. Ese Pichetto auténtico, en un rato lo discutimos. Ahora venimos y vamos con lo que fue la semana de Alberto Fernández. Si la ves por ahí, ves esta agenda, decís, qué agenda flojita, qué agenda debilitada, qué agenda tranquila que tuvo en esta semana de Pascua. Sin embargo, por atrás pasaban muchas cosas. Si veíamos el lunes fue el parto de Fabiola, nació el hijo del binomio, horrible. Creo que, no sé si alguno de nosotros recuerda en el periodismo un comunicado tan mal hecho. No sé quién lo hizo y le pido mil disculpas, no quiero apuntar al laburo personal de nadie, pero la verdad que llamar binomio a la mamá y a un hijo, la verdad que por lo menos es una falta de sensibilidad importante. Lo cierto es que estaban bien, nació en el sanatorio Otamendi, pero lo importante del lunes, en términos políticos y no personales para Alberto Fernández, fue que de alguna manera, y me lo va a decir Jairo en un ratito, mandó a Guzmán a la televisión. ¿Para qué? Para mostrar que está fortalecido, para hacer algunas críticas y para hacerse notar
que sigue siendo el ministro. ¿Por qué? Porque durante todo el fin de semana anterior se había discutido si se entregaba o no la cabeza de Guzmán. Y lo que parece absurdo es que estamos hablando de un ministro que yo no sé si es bueno, si es malo, si sirve, si no sirve, si negoció bien, negoció mal, si le mintió al kirchnerismo, a Máximo Kirchner, y por eso está tan enojada Cristina Fernández de Kirchner, pero lo cierto es que resiste solo, o por lo menos eso parecería, porque Cristina no lo quiere, digamos. Hoy que Cristina te ponga la bolilla negra te garantiza casi la permanencia en el gabinete. Hizo mucho ruido Guzmán en la tele el lunes. Sí, claro, lo mandaron a hablar lisa y llanamente para anticipar y amortiguar el dato de inflación. Se venía fuerte el dato de inflación, lo puso en contexto de qué es la inflación internacional y dijo la frase que fue una chispa en el cristinismo cuando dijo vamos a gestionar con los que estén alineados, lo cual fue el otro mensaje que dicen le mandaron a decir en el marco de la interna interminable. Igual, perdón, ¿no? Esto pregunto y ahora lo sumo a Pichetto también. ¿No es subestimarlo un poco a Guzmán? Decirlo, todos estamos diciendo acá, lo mandaron a la tele, lo mandaron a decir, lo mandaron a mostrarse. No. ¿Tiene margen de autonomía Guzmán? Yo creo que no, que está dentro de la estructura del gobierno subordinado al presidente. Pero comparto lo de Jairo en el sentido de que su presencia tiene que ver con anticipar el dato de inflación. 6,7 es un dato que proyecta una inflación 65, 70. Con esas expectativas, en un país medianamente normal, el ministro estaría eyectado del cargo. Eyectado. Con esos números Bueno, estaría eyectado. Refiriéndome a números de inflación que fue la más grande de la Argentina en los últimos 20 años. En los últimos 20 años. Ahora, Miguel, dentro del gabinete, ¿no aparece como lo más serio Guzmán? A ver, yo tengo una visión crítica respecto a la negociación del fondo. Creo que la hizo fuera de tiempo. Si la hubiera hecho en el 2020 junto con los acreedores privados, creo que el mundo incluso estaba más sensibilizado frente al evento de la pandemia. Y creo que hubiera logrado una negociación que le hubiera evitado a la Argentina desembolsar dólares que debilitaron el Banco Central. Pero bueno, creo que tardó demasiado y creo que él tiene un ciclo cumplido. Yo no le veo, no quiero ser, digamos, ni despectivo ni tampoco hacerle una crítica despiadada al ministro. Creo que él ha hecho una tarea que tuvo el frente externo como mirada. Y nunca hubo un plan económico para la Argentina real, para la Argentina productiva, para la Argentina de poner en marcha el crecimiento y el trabajo. Cerrar con el fondo no era el plan. Bueno, esto me parece que lo que estamos de acuerdo más o menos acá es que anticipándose al número que venía de inflación, que lo conocíamos todos, Guzmán sale casi a decir, bueno, tranquilos, que yo esto lo sabía, no es una bomba que me cae, no es una sorpresa, lo tengo más o menos manejado. Martes, bueno, pasó el día en el sanatorio, pero el martes, atención, muchas llamadas dentro de los famosos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 amigos íntimos del presidente de la Nación, los mismos que le dicen que es hora de independizarse y de relanzar el albertismo. Le dijeron este momento es ahora y empezaron a especular con la posibilidad de cambios de gabinete. Atención, sin consensuarlo con Cristina Fernández de Kirchner. Miércoles, día complicadísimo para Alberto Fernández, primero porque estuvo Eurolates, ¿no? Sí, la conferencia de parlamentarios de Europa y Latinoamérica. En la conferencia de parlamentarios, Cristina Fernández de Kirchner, hablando un poco de todo, se despachó con lo que quiso, aprovechó las cámaras, en general estaba tuiteando o utilizando la literatura epistolar, decidió manejarse directamente con las cámaras, hablando de esto. Quien tiene la banda y el bastón no necesariamente maneja el poder. Por supuesto, trajo mucha cola, después se conoció la inflación y otra vez los movimientos sociales marchando hacia la avenida 9 de Julio, esta vez sin acampe, con un Juanchi Zabaleta, ministro de Desarrollo, diciendo, señores, no hay más alta en los planes, cosa que intuyo, Miguel, estás de acuerdo, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo y creo que es el núcleo del debate y de la discusión en la Argentina. E incluso hoy, la mayoría de los que opinan, incluso del gobierno, están planteando este debate de los planes y la necesidad de la salida por el lado del trabajo. Así que creo que hay un convencimiento mayoritario de la dirigencia política en la Argentina que este mundo
el nivel de gasto que tiene la Argentina en términos de planes no es sostenible en el mediano plazo. Sí, mientras tanto hay que ver qué se hace, ahora lo vamos a estar hablando, ¿no? Porque de hoy a mañana no le puedes cortar el plan a nadie. En el libro está un poco la propuesta de salida, pero después si querés te la cuento. Y la verdad que ya que estás acá, ¿o nos haces ir a comprar el libro a todos? No. Ahora en un ratito la adelantás. Vamos al Jueves Santo, la presentación de Francisco, mucha polémica. Y acá pequeño paréntesis respecto de cómo salió Fabiola del sanatorio. A uno le puede gustar más, menos. A mí en general la crítica a una mujer que acaba de parir y que sale con su hijo no me gusta. Es cierto que la mayoría de las mujeres no salimos ni con brushing, ni con tacos, ni maquilladas de la clínica o del hospital. Salimos chorreando leche, hechas unas vacas, con el jean que nos entra o el jogging que nos presta nuestra pareja en caso de que la tengamos y el pelo hecho un desastre. A veces ponen la vara alta y las mujeres, muchas mujeres, se sienten frustradas, ¿no? Frente a esa imagen que es prácticamente muy difícil de alcanzar. Es cierto que la compañera del presidente, la primera dama, tiene un equipo de estilistas, de gente que va, que le hace las manos, que le hace el brushing, todo esto mientras termina de parir. Fue un día importante, salió. Viernes salió y presentó a Francisco a su hijo. Dijo una frase que también le buscaron, hablábamos de que andás chorreando recién con cierta mala leche. Creo que fue que el presidente dijo algo así como: me voy a dedicar solo a cambiar pañales. No pareció demasiado afortunado, pero por supuesto se está dedicando a tantas otras cosas, que es lo que estamos contando. Una agenda que parece lisita y llana, pero que por lo bajo está bastante agitada. Convocar a la reunión del Círculo Rojo. ¿La convocó, no la convocó? Habló con Catopodis, con Zabaleta, con Olmos, con el ministro de Trabajo. Estuvieron sonando los teléfonos, se reunió con alguno de ellos. ¿Por qué? Y acá vamos al punto, porque se sigue hablando, domingo, hoy, a esta hora, sobre la posibilidad de un cambio de gabinete. Si ese cambio de gabinete va a ser quirúrgico, va a ser estético, va a ser consensuado con Cristina Fernández de Kirchner. Y lo que yo te pregunto, y le pregunto también a mis compañeros, pero por supuesto te pregunto a vos primero, si vos realmente crees, digamos, que hay salvación, si esa puede ser la palabra, o hay forma de volver a enamorar al electorado haciendo algún tipo de cambio como los que Alberto Fernández dice se le solicitan, pero que Cristina Fernández no lo deja hacer. Si Alberto se libera y dice, ¿saben qué? La República Independentista de Alberto Fernández. Nace hoy el albertismo. Hago cambios. ¿Cambia el destino de lo que queda de acá al final de su gestión? Yo lo veo poco probable esa ruptura. Creo que además el gobierno, conforme lo dijo también Guzmán, de trabajar únicamente con los leales, quedaría fuertemente debilitado. Fundamentalmente en el plano parlamentario, no podría mover una ley. Si analizamos la política con cierto realismo, creo que el desencadenante de este conflicto puede ser otro, no precisamente... ¿Cuál? Porque eso es lo que nos preguntamos todos. Tal vez ¿cuál? Un recambio del gabinete mucho más amplio. Me parece que la vicepresidenta está forzando un marco de decisiones y no es novedad esto, Romina. Viene planteándolo desde el proceso de la primaria. Donde... Perdón, yo veo que no tienen fuerza para seguir en la confrontación y hasta ahora no tienen voluntad en buscar un acuerdo. Puede ser. A ver, la decisión que tomó la Cámpora y fundamentalmente la figura de Máximo Kirchner es una decisión que no queda en el vacío, que implica una postura hacia adelante de diferenciación muy clara con este gobierno y con el presidente Fernández. Mucho más cuando se avecinan medidas económicas indudablemente complicadas. Hay un comentario de que Guzmán viajaría o viaja esta noche, ¿no? viaja al fondo. Sí, son las reuniones de primavera del fondo. Configurar el acuerdo. El acuerdo se firmó hace menos de 40 días. Bueno, pero en el medio cayó una invasión de Rusia a Ucrania que cambió las variables en todo el mundo, ¿no? Sí, es probable. Fundamentalmente el costo energético impacta en la Argentina. Que no logra compensar, digamos, lo que podría significar un aumento de los commodities primarios. Pero me parece que ese argumento...
Ahora, no sé si es Perdón, ¿no? Pero digo, sostenible. recién estábamos hablando de recambios, vos fuiste muy claro, Miguel, cuando decías, bueno, acá en un país del mundo con este número de inflación, el más alto en los últimos 20 años, el ministro de Economía debería dar un paso al costado. Respecto de Feletti, No, ¿pensás lo mismo? Yo no digo eso, digo que... No, que dijiste eso hace dije, 2 minutos. Dije que un ministro con el 6,7% Sí. y una proyección de inflación del 70%, saldría Eyectado. fuera del gobierno. Exactamente, eso es lo que... ¿Y de Feletti opinás lo mismo? Digo, pues Yo lo creo que pusieron a controlar el los problema precios. estructural del gobierno es que tienen ideas viejas. Son ideas de intervención económica, de precios controlados, precios máximos. ¿pero esa es la idea del gobierno o es la idea del ala cristinista del gobierno? Porque uno puede escuchar a Guzmán diciendo no vamos a poner más retenciones, le dice el ministro de Agricultura, está diciendo hay que bajar el déficit, hay que bajar la emisión. Eso está diciendo Guzmán. Sí, pero Jairo, vos hablaste recién que estuvo en una reunión en Chapamalal donde quieren poner un impuesto a las ganancias inesperadas, un concepto muy nuevo. Bueno, algo pero parecido al impuesto a la riqueza, qué sé yo. En una Lo van a situación de pagar los emergencia mismos para no actores, subir las retenciones. Eso... Los mismos actores que pagaron el impuesto a la riqueza. Me parece un disparate. El campo no aguanta más la presión fiscal. Es poco sostenible un aumento que presione sobre los sectores productivos. Pero tampoco en un caso, es cierto que subieron los precios de los fertilizantes, pero si le aumentó un efecto riqueza porque lo que valía 300, que era el trigo, ahora vale 500. ¿No tiene un efecto cuando dice, bueno, vamos a poner un poco? Hay que ver cómo se mantiene. Puede ser también en un momento la soja estuvo en las 125, 650 dólares. Yo lo que digo es, si no hay algo de dogma en el espacio de Juntos por el Cambio ante el menor de, che, discutamos tal impuesto, no da más la presión Es que impositiva. La carga impositiva de la Argentina... Creo que hoy estaba leyendo un análisis económico, hay 125 impuestos. Además, vos tenés que analizar también que los que producen y trabajan tienen una triple carga impositiva. Los municipios, las provincias, que te cobran y te aumentan todos los años. Kicillof se queja, pero el primero que aumentó, sin acuerdo con el fondo, el impuesto del ARBA, que es el impuesto inmobiliario, fue él. Y el aumento fue de casi el 60% sobre lo que pagabas el año pasado. Y los ABL de los municipios te aumentan 50, 55% de acuerdo a la inflación. Pero usted ha sido siempre José Gobernabilidad, ¿no? En un país como Argentina, donde se dispara el precio de los alimentos, usted, hombre de Estado, viene ahí y le dicen, che, se está demoliendo el poder adquisitivo de la población en una emergencia, porque sube la comida. Miguel Ángel, ¿no te parece que pongan un poquito más los que benefician por una vez para darle un IFE focalizado? Yo tendría un modelo de apertura y de libertades. Yo creo que las recetas estas, la mesa de los argentinos, vamos a controlar el aumento del pan, limitando la exportación de trigo, todo esto es un modelo viejo. Siempre el control de precios ha fracasado en las políticas. Vos necesitas un plan global. Por eso digo, ¿cuál es el plan de Guzmán en términos de la economía real de la Argentina? ¿Cómo va a crecer el país? ¿Cómo vamos a generar empleo? ¿Cómo va a mejorarse el poder adquisitivo de los trabajadores? Estos son los desafíos. Ahora, Miguel, sobre quizá esto, lo complejo sea tener un capitalismo tomando a los empresarios como enemigos. Eso es inviable. Esa dialéctica es totalmente equivocada. Mira, nosotros pertenecemos a una fuerza política que se expresaba por el general Perón desde el mundo del trabajo. El sujeto político del peronismo era el trabajador. Y siempre sostuvimos la armonización de la empresa y del trabajador. Nunca la confrontación. Sin empresa no hay trabajadores. Entonces, este debate por izquierda, desde la visión dura, vamos a intervenir la mesa, vamos a ponerle más impuestos a los que tributan, a mí me parece que es totalmente inconveniente. Ahora, Miguel, yo te escucho, digamos, opinando, por supuesto, porque nosotros estamos preguntando sobre la situación general del país como uno de los referentes de la oposición, pero déjame preguntarte, ahora vamos a hacer un informe, mientras le voy a pedir a Leo que busque esta foto de la unidad, digamos, donde mostraron esta cena de Happening, donde estuvieron parte de los referentes de Yo no Juntos. estuve ahí. No, vos no fuiste, además está caro, está como 4.500 el bife, estábamos viendo recién. Era una reunión de 15 lucas fue un alquilar. almuerzo de la gente del PRO. Un almuerzo de la gente del PRO, ahora lo vamos a buscar. Pero Creo que estuvo Macri con Larreta, Vidal y también con Bullrich. Macri, Larreta, Vidal y Bullrich, que venía de Estados Unidos. Pero digo, para ustedes también es cuanto peor mejor en el sentido de ven que esto está muy complicado, que hay un reclamo popular, si querés, de cierta unidad,
que el peronismo no lo está logrando conformar y ustedes dicen, dejemos de pelearnos por candidaturas, mostrémonos juntos, mostrémonos con onda, mostrémonos Yo seguros de tengo cara una al visión- 2023. Tengo una visión de que no se ajusta a ese relato. La realidad de la oposición es de una dinámica muy intensa en términos de candidaturas. Esto está ocurriendo en el propio partido. Pero no fue para bajarle un poco el tono y no parecerse, digo, pues si no son muy Bueno, parecidos. creo- Unos se pelean por las creo internas que del poder y tenemos- otros por las internas del poder que probablemente Bueno. venga si llegan a ganar Siempre la responsabilidad principal está en el ejercicio del supuesto. gobierno. Hay un libro muy novedoso, muy nuevo, de Pierre Rosanvallon, que analiza que la crisis de la democracia tiene que ver con el buen gobierno o el mal gobierno. Es una nueva mirada. Antes era más enfocada en la representación política. Hoy lo analiza desde el proceso de gestión y si el gobierno es malo, produce rechazo, indignación, acumulación de bronca. Pero el gobierno malo, gobierno digamos, este se es malo. pelea por cuestiones que tienen que ver El con la gobierno- gestión y cuestiones que yo no termino de creer tampoco que la falta de diálogo entre Cristina y Alberto y Cristina no impacte en la gestión, me parece que es Creo imposible. que impacta, ¿cómo no va a impactar? Y además impacta en la economía, porque la economía necesita previsibilidad política. Pero mientras tanto, del otro lado, hay como también una pelea desesperada por... Mirá, no sé si tenemos las fotos de Estados Unidos del 2023. Parecía Patricia Bullrich viajando y haciendo la gira a Estados Unidos, donde fue recibida, por un lado, casi mostrándose como candidata del espacio político, y al toque le sale Mauricio Macri doblándole la apuesta, diciéndole, y yo me saco la foto con Donald Trump, expresidente norteamericano, que digamos, todo el mundo sabe cómo terminó la gestión, pero además no descartando... Probable candidato republicano. Probable, en el 24. Exactamente. Y además Mauricio Macri diciendo, yo nunca dije que no iba a jugar. Digo, vos acá, si te digo, ¿dónde jugás? ¿Acá o acá? Porque en algún momento te vas a tener que definir. Yo lo que no, yo estoy trabajando en un espacio que es fortalecer, digamos, lo que es el centro nacional, una visión de peronismo republicano, centro-derecha. Estoy trabajando dentro de la coalición Junto por el Cambio. Pero sabés que en algún momento, digo, Y en algún momento... vos dijiste acompaño a Santilli, pero a Santilli le va a pelear No, no, Ritondo, bueno. a Ritondo le va a pelear Bullrich, si no pelea la candidatura a Yo he presidente, dicho- va a ir a yo he la dicho provincia. algo en los últimos días de que el proceso de horizontalidad que tiene Juntos por el Cambio es bueno, permite un debate abierto frente a los temas de la coyuntura. El último ejemplo fue la cuestión del endeudamiento con el fondo, que creo que hemos tenido una actitud de responsabilidad. Y también eso, a su vez, es malo porque tenés que generar lo que yo denomino un proyecto de poder con liderazgo, equipos y un programa. Y esto me parece que es... hay que hacerlo más temprano que tarde y yo visualizo, esto es un análisis Sí. mío personal, agosto del año 23, que es el escenario de la primaria, como algo demasiado lejos. Después te quedan 2 meses para instalar la propuesta política para cambiar, digamos, el gobierno en la Pero Argentina. esto te parece apresurado, digamos. No lo critico, son datos que están ocurriendo y la política... Miguel, ¿Suma, perdón, mirá, suma la hay- foto con Trump, que es el tipo que casi desconoce la democracia de Estados Unidos? Bueno, son- Divide, la foto con Trump divide. No, es un... Digo, si el PRO, Juntos por el Cambio, defiende una idea de democracia, de república, Trump estuvo a Bueno, punto de no reconocer el resultado y sí, lo acusan de estoy haber acuerdo, y además impulsado la hay toma un- del Capitolio. Hay una investigación abierta por la toma del Capitolio. Y indudablemente que tiene una característica muy particular. Ahora, también es cierto que la relación de Macri con Trump era una relación que le permitió a la No, Argentina en su sí. momento... Miguel, la oposición. Bueno, pero entonces da lo tiene mismo, una perdón. alternativa. Perdón, así No, la no, termina de no, contestar, sí. Digo, porque hay una sensibilidad de Macri de ver dónde la democracia funciona bien y cuestionar las violaciones a los derechos humanos, y se junta con Trump, que a margen uno podría decir es el que le dio la plata vía el fondo para que llegue a las elecciones. Dejemos eso de lado. Como sinónimo de democracia es bastante cuestionable. Bueno, sí, puede ser, ese análisis es válido, pero indudablemente que en la política siempre hay que tener una cuota de realismo, de lo que puede pasar también en Estados Unidos. Y creo que lo que hace Macri es un encuentro con una persona con la cual tenía una relación y también hace una apuesta de futuro, porque si analizás hoy las encuestas de Biden, indudablemente que el gobierno demócrata tiene problemas. ¿Vos crees que juega Macri? Y ahí lo dejo a Julio.
es una decisión que va a tener que tomar él. Yo creo que va a ser un gran decisor y si no es candidato va a ser un gran decisor. Pero te gustaría, a vos te pregunto, a Miguel Ángel Pichetto, le pregunto, ¿te gustaría que fuese candidato? Dije que si se pero lo que le consolidaba... contestaste a otro, no sé, te preguntamos nosotros. Te contesto claramente. Sí. Si se consolidaba mi espacio político con el partido, también voy a ser protagonista de la vida de las primarias en el año 23. Si es que no se llega a un marco de acuerdo más ordenado con anterioridad. Miguel, ¿vos ves a la oposición como dueña de un proyecto futuro? Hoy todavía no. Creo que hemos ganado las elecciones del año 21. Ese es un dato altamente positivo. Se construyeron un conjunto de ideas allí. Un programa más liberal, con menos cepos, menos restricciones. Un plano de libertades. Todos esos ejes estuvieron en el debate del 21. Creo que hay que consolidar un programa, y esa es una tarea del conjunto de la oposición, para que todos acordemos qué es lo que hay que hacer desde el primer día en la Argentina. La Argentina no aguanta una nueva disección en términos del gobierno. Pero usted recién en la respuesta a Romina, ¿entendí mal o dijo que usted también se anota en la primaria? Dijo que sí. No acompañando a Macri, sino a usted se anota. Dije que si se consolidaba el espacio en el que estoy trabajando, que es el del peronismo republicano, que tiene además un partido político que es Encuentro Federal, voy a participar en la primaria porque creo que es un aporte a la sumatoria de voluntades y de ideas y a una visión desde el peronismo en Juntos por el Cambio. Ahora, Miguel, yo entiendo que sí. Ahora, ¿qué cambiaría? Perdón, Leo, hoy te estoy volviendo loco, pero ¿qué cambiaría respecto de esta foto, digamos, que no terminó de funcionar, no terminó de... No esta foto, sino la foto donde están Pichetto, Urtubey, Massa, bueno, donde parecía también, digamos, una alternativa. Eso fue un tiempo y un momento. Romina, eso se frustró, lamentablemente se frustró. ¿Por qué? ¿O por quién? Bueno, ya podemos contar por quién, sí. Porque están las decisiones de los hombres. En política siempre hay decisiones. Y uno tiene que respetarlas. Pero hay uno que decidió... No, yo creo que una Estamos figura... hablando de la Baña, ¿no? No, tampoco le echo la culpa. No voy a... ¿Cómo, Julio? No voy a responsabilizar a la Baña. Creo que ahí había una figura central, que era la figura del gobernador de Córdoba. Y el proceso de Alternativa Federal se empieza a desmoronar, a debilitar, cuando Juan Schiaretti, que era un hombre clave del modelo, digamos, federal y de una mirada nacional, de una visión vinculada también a una mirada republicana, decide que se queda en Córdoba. Esa fue una decisión política de envergadura. Y eso rompió este proyecto. Te voy a decir algo más. Limitó ese proyecto, claro. Te voy a decir algo más. Sí. La señora vicepresidenta estaba mirando la televisión la noche que ganó Schiaretti. Después de la decisión que toma el gobernador de Córdoba, ella toma la decisión de avanzar con la candidatura de Alberto Fernández. Perdón. O sea que podría haber cambiado la historia. Miguel, yo lo que veo es esto. Hay una gran necesidad de ocupar el centro y todos se van para los costados hasta ahora. Ese centro es impotencia por Schiaretti y por quien fuera, pero en rigor es el espacio que más necesitaría la sociedad. Estoy de acuerdo y lo que necesita la sociedad es una propuesta de unidad nacional. Unidad de los argentinos. Bueno, podés recordar Malvinas con 2 actos. Es tan elemental eso. Necesitas construir el concepto nuevamente de Estado-Nación frente a las situaciones que está viviendo la Patagonia. Vos tenés que tener un concepto del orden y un concepto de la legalidad, de que no puede haber ocupaciones ilegales, no puede haber, por más que pertenezcan a la comunidad mapuche o a la etnia, no sé cuál, vos tenés que cumplir con la ley. Entonces, el problema es más profundo, es orden, tenés que organizar el país nuevamente, tenés que tener fuerzas armadas, Julio, que no las tenés, que están debilitadas totalmente, que ahora, cobran salarios totalmente magros y no tienen equipamiento militar para... Vamos a ir ahora a un informe que preparó Jairo en la calle para tomar la temperatura, que la tomamos nosotros. ¿A quién no le gustó a Marra, que decía que no tenía aval científico, salía a la calle con un micrófono, pero nos gusta hacerlo? Todavía Julio nos debe salir. Nos debe Julio en Recoleta, sentado en la biela, tomando el copetín. Te dejamos sentado, no tenés que ni estar parado en una esquina, Julio. Vamos, semana que viene vas vos. Pero... Y esto viene con la pregunta que dejan picando, ¿no? Sí, pero lo que acaba de decir es que, a ver, si no hubiese sido por Schiaretti, no tendríamos hoy a Alberto Fernández. Más o menos. No. Yo te conté, digamos, un proceso político
que era importante, que en un momento determinado de febrero del año 2019 habíamos juntado casi 11 gobernadores en Mar del Plata, 140 diputados, había un espacio político muy vital. Bueno, había figuras, hubo decisiones, que también tomé yo una decisión a posteriori, pero la tomé, así que, digamos, asumo la cuota parte de responsabilidad que tengo respecto a que ese espacio no funcionó en la Argentina. Hablabas de la inflación y dijiste algo así, estoy sin anteojos y no sé dónde los dejé, pero básicamente que la irresponsabilidad de este gobierno derivaba un poco, digamos, las acciones irresponsables del manejo de la economía que derivan en esta situación inflacionaria insoportable. Te preguntaba si te referías más a Guzmán o a Feletti, pero en la calle no sé si están discerniendo esos nombres. En la calle ven responsabilidad del gobierno, responsabilidad de los empresarios y hacen malabares para llegar a fin de mes. A ver. ¿Cómo estás viviendo el aumento de precios y la inflación? Mal. ¿Llegás a fin de mes con lo que estás vendiendo? No. Y sí, bueno, se llega como se puede y ahora se me está complicando. ¿Te la arreglás para llegar a fin de mes, para tu vida cotidiana? Yo por suerte sí, pero sé que la mitad del país no. Trabajás cada día más. ¿Y vivís mejor acá pensando en cómo vivías? No sé si venís de Venezuela. 1000 veces. O sea, el que se queja aquí no ha estado en Venezuela. ¿Quién cree que tiene la responsabilidad o la culpa de la inflación? Es multicausal. El gobierno. La tienen los empresarios. El Banco Central. Es todo responsabilidad del gobierno. ¿Crees que este gobierno está en condiciones de resolverlo? No. No lo creo. Yo creo que este gobierno lo puede hacer. Si sigue así, no. Cada día vas peor. Ya se termina y no lo hicieron, así que no. ¿De quién es la responsabilidad? No, yo creo que en orden al proceso inflacionario el gobierno tiene una gran responsabilidad y vos tenés que anotar acá el 2020 y el 2021 cruzado por la cuarentena interminable. Un año la economía paralizada, con cierre de comercio, con cierre de actividad económica, con cierre de pyme, con pérdida de empleo. Eso no lo computa nadie, eso no es inesperado. Lo que hizo el gobierno en materia sanitaria, en términos de tenernos encerrados a todos durante un año, fue una verdadera tragedia y es la causa de la derrota electoral, es la causa de la inflación camino a la hiper, porque vos tenés ahí emisión monetaria desbordante del Banco Central. ¿Y pero eso no actúa como atenuante más que como un Claro, agravante? estaba tratando. Porque si le toca la pandemia... A ver, pero vos podrías haber hecho una cuarentena de 30, 40 días, un proceso más abierto. Vos cerraste... La economía, no tuviste equilibrio, no lo hizo nadie en el mundo. ¿Pero no es un poco la eso. comodidad de la platea eso? ¿Usted que le ha tocado estar en el Estado, en el gobierno? No, en eso Yo me parece... en eso tuve siempre una voz crítica Sí. y siempre cuestioné este tema. Me pareció un disparate. Ahora, Miguel, perdón, Y Julio, creo ¿querías que decir No, algo? yo quería decir que en eso coincido plenamente. La desmesura de la cuarentena hizo un daño económico brutal. Y fue una decisión política. Ahora digo, pensando en nosotros, en la calle, en los chicos, digo, todos los que estamos trabajando, ¿no? Ahora se viene, vamos a ver si tenemos por ahí un tuit de Cristina Fernández de Kirchner del día de hoy, vinculado a un tema que es muy complejo y muy técnico de explicar, pero que es el Consejo de la Magistratura, el órgano que nombra y destituye a los jueces, que en principio entraría a la Corte Suprema por una vieja ley que cambia, de la vieja ley de Cristina Fernández de Kirchner, que cambia esa ley y mañana no sabemos, la expectativa está puesta si Rosati, el presidente de la Corte, va a presidir el Consejo o no. Es un quilombo. Lo que te pregunto es, Milei no gana adeptos porque entiende que todos los que están del otro lado y nos están mirando en este domingo de Pascua dicen, ¿y ahora en qué quilombo se metieron? Que a nosotros no nos importa, que no nos alcanza para llegar a fin de mes, que tenemos 3 o 4 laburos los que podemos y se meten en este quilombo del Consejo de la Magistratura que creo que si tuviéramos que explicarlo, Miguel, de verdad, estaríamos hasta mañana a la mañana porque es realmente muy complejo. Ahora, la casta política que llama Milei, y mira que no me gusta nada Milei, lo he dicho, digamos, públicamente, y cuando tenga la oportunidad también se lo voy a decir a él. Pero un poco de razón no tienen esto de no escuchan la calle, no escuchan lo que está pasando y se enfrascan todos en esta discusión. Negri presentando mañana un persaltum en la Corte, desde la oposición saliendo a decir que, bueno, las barbaridades que han dicho de Rosati desde el propio kirchnerismo, la propia Cristina Fernández de Kirchner hablando del presidente de la Corte. Y yo te pregunto, y mira que sigo temas judiciales hace 25 años, te pregunto a quién le importa. Mi especialidad, digamos, Sí. pero yo mira, siendo mi especialidad te pregunto a quién le importa.
Hoy, Bueno, con esta inflación, te pregunto a quién le importa. Bueno, el esquema, porque si partimos de un análisis como ese, puede no importar nada, tampoco pueden no importar las instituciones del país. Importa porque hace a un poder del Estado, que es el Poder Judicial. Y esta es una decisión muy tardía de la Corte. Digamos que este proceso se inicia con el cambio del Consejo de la Magistratura Grande, de 21, que ahora se va a reconstituir porque la Corte lo que sostuvo es un periodo de tiempo para que el Congreso dictara una ley, el Congreso no la dictó, y ahora va a volver a restablecer la vieja ley del año 98. De 20 a 13. De 20 más el presidente de la Corte como presidente del Consejo. Fue de 20 a 13 y ahora de 13 a 20. Bueno, es lo que ha ocurrido. Hay Pero un fallo de la Corte que ha decretado la Sí. inconstitucionalidad del Consejo diseñado en el año 2006. ¿Pero le impacta, digamos, en la vida cotidiana de la gente? ¿O crees de verdad, te lo pregunto, que esto es otra maniobra del kirchnerismo para garantizarse cierta impunidad? No lo veo, porque esta es una decisión de la Corte. Indudablemente que hay un restablecimiento de un Consejo más grande, más mayoritario, más representativo, digamos, cumpliendo lo que dice la Constitución, equilibrio, proporcionalidad. Y bueno, y esto es lo que ha pasado. Pero vos no sos de los que cree que Cristina está haciendo esto, Cristina Fernández de Kirchner está haciendo creo esto que para ella está garantizarse actuando- impunidad. No, yo creo que No, está me mira actuando- Julio y me dice, no, bueno, pregunto. A ver, No creo eso yo. creo que está actuando que es la Corte, defensivamente. no tiene nada que ver Cristina en esto. Bueno, pero Cristina ver. está impidiendo que Rosati jure mañana. Está enojada pero impedir Yo creo por ahora... que el presidente de la Corte mañana va a hacerse cargo de la presidencia del Consejo. ¿Vos crees que va? A esta hora yo no lo sé, ¿eh? Pero por supuesto que va a ir, porque va a hacer valer el fallo de la Corte. Esta aparición fantasmal de un juez de primera instancia federal De Paraná, que abrió un domingo de no Pascua tiene el ninguna juzgado. posibilidad de lesionar o de socavar el fallo de la Corte Suprema. Así que mañana Rosati es el presidente del Consejo, un Consejo incompleto, porque está faltando ahora que se complemente la representación política, donde seguramente allí, en el espacio de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, todavía hoy el kirchnerismo tiene bloqueo, tiene capacidad de bloqueo. Ahora, perdón, Sí, para dale. bajar a tierra, Sí, yo que no sí. soy del palo judicial. Sí, el Cuando palo uno se judicial, acerca a dale. las discusiones de quién controla, quién nombra a los jueces, ¿está mal entender que Cristina está preocupada por si ella pierde el poder, puede ir en cana, y Macri no se baja de la pelea presidencial porque tiene miedo de que si pierde el poder puede ir en cana? ¿Eso están discutiendo? ¿O yo entiendo mal? Yo en ese tema siempre lo he dicho, tengo una visión que la Argentina también requiere de cambios y de cambios institucionales. Un presidente no puede ser proclamado por el conjunto de la mayoría de la sociedad y después terminar arrodillado en Comodoro Pi con 200 causas. Me parece que esta es una lógica que hay que cambiar también. Recordemos que Miguel Ángel Pichetto fue uno de los primeros, por ahora no escuché a otros que te acompañen, en plantear que los presidentes no deberían estar sometidos a los tribunales Bueno, yo tengo una teoría que es propia, en orden a que se requeriría también un cambio en el mecanismo procesal y me parece que sería hasta conveniente que el presidente esté subordinado únicamente a la competencia de la Corte y del Procurador General. Digamos que sería una jurisdicción exclusiva para la O sea, que figura no del serían iguales que vos, que yo, que Julio, que Jairo. Mira, en Francia al presidente no se lo puede tocar por hecho del gobierno hasta que haya transcurrido 10 años. En general los terminan condenando. A Chirac lo condenaron por unos acontecimientos que habían ocurrido en la alcaidía de París. En general son más cuidadosos. Ahora no, venimos de la teoría de Pichetto, que también, digamos, No, tenía que ver con pero que lo no se está entregaba a nadie, ¿no? planteando Los de fueros, Francia Menem, es sí. absolutamente así. Yo me acuerdo que estuvimos en el exilio en Francia y a algunos se le ocurrió hablar mal de Pompidou y un francés le dijo, eso es tema nuestro. O sea, hay una concepción de que la institución es expresión de todos y refleja el respeto de todos. Sí, si no usás las instituciones para chorear, digamos, ¿no? Dando por descontado que no las usás. Aún No hablo ni de eso- Macri ni de Cristina en aún particular. eso ni en ese caso. Ni siquiera- De lo de Pompidou había discusiones bastante... No, Ni es la institución. ¿Estás más cerca de Cristina o de Alberto, Miguel? No, de ninguno de los dos, porque tengo Hoy. una visión crítica. ¿Tenés diálogo con alguno de los No, dos? con ninguno, no.
tengo una visión crítica del gobierno. Y esto, además, la genética del gobierno estaba desde el primer día planteada. Si vos analizás algunos análisis políticos míos durante la campaña electoral, siempre lo sostuve, que había una anomalía de origen en el proyecto del Frente de Todos. Con ella eligiéndolo, digamos, a su compañero de fórmula, encabezando la figura de la presidencia. vicepresidenta siempre apareció con mayor fortaleza y más poder, y el núcleo duro de la representación política parlamentaria. Siempre lo tuvo desde el primer día. Y Alberto no la puede, Sí. y no sé si la palabra es licuar esa representación de la vicepresidenta, si en el Congreso la deja expresando la disidencia y se alía con una parte del peronismo, si la economía, la inflación cede un poco, baja el dólar y remonta, sí, ¿la puede licuar? Se requeriría éxito, y yo no lo veo a este gobierno en ese camino. Éxito de Y además Alberto. el éxito también se configura cuando un gobierno se une, no cuando está dividido, no cuando se expresan visiones distintas del rumbo público. Acá Le vos falta tenés- pichetismo vos al tenés- gobierno. Para mí le falta, o sea, yo pichetismo. leía, hay una parte del libro donde él dice... Julio dice que yo fui parte de todos los gobiernos. Bueno, lo dicen un poco los hechos No, también. lo dice un poco criticándome, pero en realidad, por supuesto que a mí siempre me importó la gobernabilidad. En el gobierno de Macri, yo representaba en el Senado a los gobernadores y a los sindicatos, y no moví un dedo si no había un aval de los gobernadores en la representación del Senado. O sea que se logró recuperar capacidad fiscal para las provincias. Las 3 provincias que ganaron el juicio del 15%, después todas tuvieron también el 15% en esos 4 años. Y indudablemente que me moví en el escenario de ser un punto o un puente en el Pero usted dice en el libro, el encuadramiento de los bloques es inevitable, insoslayable. El que no Obvio. está preparado psicológicamente para eso tiene que dedicarse a otra Sí, cosa. claro, correcto, pero- Máximo entonces está para otra actividad. Yo no comparto esa decisión. Si vos sos parte de un gobierno y sos el presidente del bloque, vos tenés que acompañar al gobierno. Fuiste elegido y tenés esa representación. Abandonarla, bueno, es una decisión que no la comparto. Hablaba Cristina... Yo sí. creo en el Congreso en un marco de cierta disciplina. Julio también fue diputado. Él también en algún momento se rebeló. Sublevé mucho. Se rebeló. Pero era otro tiempo, ¿eh? Corrían las balas en la Argentina, era otro tiempo. Ahora, Miguel, ¿cómo hacemos, digamos, para llegar, sobre todo, digamos, me parece que todos acá no hay ateos, todos queremos llegar a que Alberto Fernández termine su gestión cuando la vicepresidenta dice cosas como esta? A ver si lo tenemos por ahí. Las desigualdades no son un producto de la naturaleza, son el producto de decisiones políticas o de falta de decisiones políticas. Ojo, que el no tomar decisiones políticas también lo es. Nuestros parlamentos, nuestros ejecutivos, nuestro poder judicial, tantas veces cooptados por el mercado y factores económicos además, ¿no? ¿Cuánto representan del poder tomado como un 100%? Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme, y lo digo por experiencia. Ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, ni te cuento. Pero bueno, dejémoslo ahí. Un poquito es. Te dan la banda y te dan el bastón porque se supone que ganaste elecciones libres, democráticas, populares. ¿Qué mensaje le está dando? Está hablando del poder real y del poder formal. Está hablando de que el sistema como está ¿Querés un café? concebido... No, te agradezco. No. Bueno, ¿alguno de los chicos Sí, yo quiero. Sí, ahora le llevo un café. Sí, dale. Digamos, es la construcción de un mensaje donde el poder real, el poder económico, subordina a la política. En fin, yo no lo comparto. No comparto esta mirada. Y por supuesto que el poder
del presidente es un poder importante. Depende también cómo se lleva adelante la gestión. El propio Néstor Kirchner aparece como debilitado cuando es elegido, porque Carlos Menem no se presenta al balotaje. Y Néstor Kirchner asume con el 22% del electorado. Sin embargo, construye en un periodo relativamente corto un esquema de poder muy fuerte, en una relación también con la sociedad y con la recuperación de la economía que ya venía del periodo de Duhalde. ¿Pero haces un paralelismo entre Alberto Fernández y Néstor Kirchner? No, estoy diciendo que... No, digo, si... se puede hacer, porque digo, vos decís uno empezó con el 22... lo que él plantea es que el poder se puede consolidar, construir a partir de un proceso de buena gestión. Claro. ¿Pero Alberto pudo o no? Hasta ahora no pudo. Es cierto que la circunstancia de la pandemia fue un hecho excepcional en el mundo. Es cierto también cómo se gerenció en la Argentina, que es responsabilidad propia, pero yo creo que no pudo. Y además, tuviste un ministro ocupado únicamente en abordar la problemática externa de la Argentina. Y podríamos decir que esa tarea hasta la ha cumplido. Podríamos decir que ha cerrado el acuerdo con bonistas privados y termina cerrando el acuerdo con el fondo. Ahora, Miguel, el gobierno del que vos fuiste el candidato a vicepresidente en la elección que se perdió, le dejó una deuda de 45.000 millones de dólares. Y vos le achacás que lo único que hizo fue ocuparse de renegociar esa deuda. 13% de la deuda externa. 13%. Está bien, lo que quiero decir es... 13% y además, ¿sabés cuál es la deuda que es el préstamo más grande que dio el Fondo Monetario en su historia. Yo le achaco lo que te estoy diciendo, y lo estoy valorando hasta como hecho positivo, de que este ministro, Guzmán, cumplió una tarea importante en el frente externo. Acaba de negociar con el Fondo Monetario, con el apoyo de toda la oposición. Ahí la oposición se hizo cargo de lo que pasó y tuvo una actitud de responsabilidad y de previsibilidad con la Argentina. Ahora, ¿dónde está el plan? ¿Cuál es el plan económico para que la Argentina se recupere? Este es el dilema. No me vengas con medidas de intervención económica, con precios cuidados, vamos a cuidar la góndola. Guzmán te diría es el programa con el fondo. Bajar la emisión, mantener abajo el déficit. Tiene que bajar la emisión y tiene que bajar y tiene que aumentar los subsidios. Si lo acusan a Guzmán de tener un programa muy parecido a lo que podría ser el gobierno de Larreta, dentro del Frente de Todos. Yo lo que digo es que no ha tenido programa ni ha tenido una propuesta económica. Los ministros cuando asumen te dicen medianamente cuál es el rumbo. Fíjate que ni siquiera han trasladado las obligaciones que surgen del acuerdo con el fondo, las han explicitado a la sociedad. Uno las conoce porque se ha tomado el trabajo de leerlas, pero los compromisos, las obligaciones que tiene el gobierno las tendría que haber enunciado y haberse dicho en el marco del propio ministro. Miguel, vos fuiste un hombre importante para Cristina Fernández de Kirchner. Sí, bueno, cumplí una tarea, una función. Una función que ella reconoce en su momento y vos también, digamos, como importante. Particularmente como en lo que tiene que ver con el enlace parlamentario, si querés llamarlo de esa manera. ¿Extrañás un poquito así el peronismo, no el peronismo de Macri? No, es una decisión que tomé. ¿Alguna vez te dije que te escuchaba nostálgico? No, para nada, para nada. Te digo, fue una decisión que tomé, que es una decisión de ruptura con cuestiones que tienen que ver con mi pasado y una proyección hacia adelante también, no es una decisión... Si te convocase, digo, en el plano ficticio Cristina Fernández de Kirchner para decir vení a ver si podemos rearmarnos y volver a presentarnos en el 2023. No veo posible ese escenario, porque no veo posible un escenario de unión nacional en la Argentina, este es el problema. ¿No lo ves posible? No lo veo posible ahora. Creo que es uno de los desafíos que tenemos también desde la oposición de construirlo. El 2001 pudimos superar la crisis porque hubo un marco de construcción, de diálogo, incluso un rol muy importante de la Iglesia argentina. Pero me decís no. O sea, Cristina te llama, te aparece en el WhatsApp y te dice una etapa que la pasaste. ¿La de Macri también la pasaste? Con Macri tengo un buen diálogo, tengo respeto personal y estoy en el proceso político de Juntos por el Cambio. Pero otra vez, digamos, de vice, ¿no? No, yo no me planteo eso, te vuelvo a repetir. Estoy trabajando y vamos a ver hasta dónde llego. Esta es una decisión... tampoco tengo interés en volver al Parlamento. Hoy hay una noticia ahí que hablan del Senado. Ya es una etapa de mi vida cumplida. 25 años estuve en el Congreso. ¿Me contás qué libro trajiste? ¿Qué estás leyendo? Es una forma de conocerte también un poco más. Bueno, yo voy a recomendar el libro de un amigo del señor. Un amigo, porque el tuyo ya lo recomendó Jairo. Sí, ya te pasó el chivo Jairo, dale.
que se llama La Trampa. Es un libro apasionante de Tata Joffre que analiza el proceso Malvinas desde una mirada muy interesante y además muy documentado, porque la Operación Virgen del Rosario, que era la ocupación de Malvinas, las Fuerzas Armadas entraban y salían. Rompíamos el esquema posesorio de los ingleses y salíamos para negociar en el marco internacional de una manera mucho más potente. Esta era la operación que se había diseñado a nivel de la cúpula militar. En el libro lo que pone de manifiesto Joffre es la emocionalidad argentina. Digamos, aparece la plaza de Galtieri, que se lo lleva puesto y se quedan en lugar de irse. Este es el problema. Se quedan y después ya no se quieren ir. Incluso hay una mediación americana de Reagan que no quería que hubiera enfrentamiento militar, porque la Argentina en ese momento estaba funcionando como aliado en Centroamérica. Y Reagan manda a un hombre clave del Departamento de Estado, que es Alexander Haig. Y no logra la resolución. Y es muy interesante el libro. Yo lo recomiendo, se llama La Trampa. La Trampa. Ahí le está recomendando un libro para conocerlo también un poco mejor a Miguel Ángel Pichetto, que pasó por acá por Opinión Pública. Estoy para leer ahora el libro de Ceferino, que me parece un libro... Ceferino Reato. Ceferino Reato, que es un libro Masacre en el Comedor. Pero todavía no lo arrancaste. Vamos porque estás leyendo. Vamos porque estás leyendo. Lo pero me parece un libro Miguel, gracias por pasar por acá por Opinión Pública. Vamos a un corte súper chiquito y ya volvemos con el dolor de cabeza que te va a costar cada vez más. Dale. Podés hacer el censo digital hasta el 18 de mayo. Censo.gov.ar. Censo 2022. INDEC. Y acá estamos, volvimos con Opinión Pública, mientras Julio Bárbaro, no voy a decir que me amenaza, pero me corre diciéndome que se va a comer con otras colegas, que le va a preparar bollitos de acelga, pero prepárale a quien quiera, Julio. ¿Sabés qué? ¿Sabes cuántos bollitos de acelga tenés que hacer para que la quieras como a mí? Pero ¿sabes cuántas? Carmela y la señora. Carmela Bárbaro, le mandamos un beso grande. Mi amiga le tocó ser hija del señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cambio de gabinete es cambio de figuritas? ¿Es cambio de rumbo? ¿Es cambio de qué? Yo creo que el gobierno necesita reencontrarse con un rumbo. Más allá del acuerdo o no con Cristina, el gobierno nos deja la sensación de que no sabe dónde nos quiere llevar. O sea que hay que esperar un cambio de qué. Porque recién decíamos, digámoslo fuera del corte, yo digo, la verdad que no va a tener margen para decir algo sin Cristina, hoy me lo decía Teresa García también, va a ser consensuado. Y vos me decías, él es libre. Yo no coincido en eso, yo creo que Alberto elige a partir de él. No es Cristina que lo limita, es él que se limita. Lo que él elige es lo que lo condiciona. ¿Lo que hace mal lo hace solito? Lo que hace mal o bien lo hace solo. Después está Cristina, que es fuerte, sí, pero él decide. Y en ese sentido, me parece que en el momento que ella dijo la crítica a los ministros ineficientes, estaba diciendo claramente, no me hagan cargo de lo que yo no elegí. No estoy haciendo una defensa a Cristina. Expectativas sobre posible o no cambio de gabinete, por lo menos no creemos que suceda con Guzmán en Washington, y mientras tanto nos duele la cabeza, sobre todo si Julio me amenaza aunque se va a comer con la colega que no... Si te duele la cabeza, tenés una luca, porque el paracetamol más conocido de 50 pastillitas, el Tafirol, pasó una luca, aumentó 9% en una semana. Así que si te duele la cabeza, bancátela o gastá una luca y te llevas. Bancátela es un gran consejo para todos los que nos están mirando. Les deseamos felices Pascuas, les mandamos un beso enorme y nos volvemos a encontrar el domingo. ¿A qué hora? A las 22. Venís, Julio, ¿no? Sí, vengo Venís puntual. Y te sentamos en la biela y la encuesta que viene, prometo, firmo acá que la encuesta que viene la hace el señor Julio Bárbaro en la biela el domingo que viene. Gracias.